En la onda local de Andalucía comienza En ocasiones veo fraudes, un programa de Facua Consumidores en Acción con la colaboración de EMA RTV para poner al descubierto ofertas engañosas, precios abusivos, productos peligrosos y ayudarte a defender tus derechos. Presentado por Rubén Sánchez. Seguro que tú has sufrido este fraude, si es que tienes algún seguro contratado. Cada año te aplican una subida en la póliza, pero no te la notifican con 2 meses de antelación como marca la ley. Igual te ha ocurrido con el seguro del coche, o con el de vivienda, o con el de vida, o te ha ocurrido con todos, porque es un truco al que recurren muchas compañías, no sé si atreverme a decir que todas, o igual sí, para timar al consumidor, para cobrarle cantidades por encima de la que corresponden, para aplicarles un incremento de precio que, si se lo hubieran notificado con el plazo que marca la ley, hubiera permitido al usuario comparar en el mercado y decir, contigo no, me voy con otro. Pero, en cambio, ante esa ausencia de información previa, lo que se encuentra el cliente es que, bueno, ya me lo quedo, ¿qué voy a hacer? Igual si ahora comparo, me encuentro con un precio más caro, voy a tener que dedicarle mucho tiempo a esto, hay que resolverlo sobre la marcha, no me quiero quedar sin seguro. Y no es así en absoluto. Si de repente, cuando toca el pago del seguro anual, en nuestro banco vemos que nos han cobrado una cantidad superior a la que correspondía, tenemos derecho a plantear por escrito a la aseguradora que nos devuelva la demasía, que nos devuelva esa subida que no nos notificó como marcaba la ley. Tenemos derecho a eso, por supuesto que sí. La única excepción sería que en el contrato apareciera reflejado un mecanismo de subida anual, por ejemplo, conforme al IPC. Hasta ahí bien, pero solo nos pueden aplicar la subida conforme al índice de precios al consumo. No pueden aplicar una subida superior. Tampoco pueden aplicar una subida que aparezca en el contrato y que no entienda ni Dios. Una subida muy compleja que un consumidor medio no podría calcular por su cuenta. Eso sería una falta de transparencia abusiva en el contrato. Por tanto, si se da esa condición, si nos aplican un incremento sin la notificación previa, con 2 meses de antelación que marca la ley, podemos tranquilamente plantear, devuélvame usted la diferencia, y si no lo hace, denuncio. Incluso podría el consumidor acabar reclamando el dinero en los tribunales sin que le costara ni un céntimo la batalla judicial. También hay otra alternativa: comunicar a la aseguradora que, como nos ha subido el precio sin que cumpliera los requisitos legales para hacerlo, devolvemos el recibo, cancelamos el contrato y contratamos sobre la marcha con otra compañía que nos dé un precio y unas condiciones que nos resulten interesantes. Eso sí, siempre contratemos con la nueva compañía antes de notificar al seguro que nos damos de baja. No sea que, sobre la marcha, suframos un siniestro y no podamos comunicárselo a nadie que vaya a cubrirlo. Pero, por cierto, ¿qué hace el gobierno ante esto? ¿Qué hace la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo? Pues lo que han hecho todas las direcciones generales de seguros de la historia. No hacen nada, no han tomado medidas ante este fraude que no ha nacido ayer y que están sufriendo multitud de consumidores. Hace ya más de un año que nos pusimos en contacto con la Dirección General de Seguros para pedirle que abriera una investigación al respecto, que pusiera en marcha un protocolo de inspección para ver qué aseguradoras hacen esto y las sancione, les aplique una multa ejemplar. Seguros nos contestó diciendo que vale, que estaba trabajando en ello, pero no nos ha dado señas de haber desarrollado ningún protocolo de inspección y ni mucho menos ha comunicado públicamente la apertura de ningún expediente sancionador. Les toca hacer su trabajo de una vez y actuar para proteger a los consumidores y castigar al sector ante la comisión de un macrofraude multimillonario. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Y estamos preparándolo todo muy bien. Pedazo de evento, ¿eh? El 27 de junio vamos a frenar a la extrema derecha. He preparado, ya reservado una rocería de estas de las de calidad. 50 pavos por persona. ¿Cómo? Que no podemos andar gastando el dinero que nos dona la gente. Te llevo un bocata a ti, un platito de gambas y nosotros... Que no. Que da mala imagen, no pasa nada, hombre. Todo sea por frenar a la extrema derecha, aunque sean ayunas, joder. Vale, venga, nada. Así es imposible, hombre. Trabajar sin comer. Muy buenas, ¿qué tal? Comenzamos, como siempre, con 3 temas de actualidad. Más irregularidades y bien gordas en la empresa de telecomunicaciones de Bertín Osborne, española de telefonía. A la larga lista de abusos que denunciamos hace unos días se suma otro que puede llegar a alcanzar la categoría de delito de estafa o de publicidad engañosa. Por eso
lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla. La de Sevilla porque es en la localidad sevillana de Tomares donde tiene su sede social Española de Telefonía. En un primer momento denunciamos que esta Teleco ocultaba su sede social. Inmediatamente después de que trascendiera nuestra denuncia, la colocaron en su página web. También denunciamos que no había ningún tipo de política de privacidad, no había información sobre los derechos de los usuarios a acceder a los datos que faciliten y también a modificarlos y a que sean eliminados. Inmediatamente después de trascender nuestra denuncia, en la empresa colocaron esa información en su web. Lo que no hicieron fue informar sobre las condiciones precontractuales obligatorias en cualquier página dedicada a la venta de productos o a la oferta de servicios, como tampoco colocaron un teléfono gratuito para cualquier consumidor. Empezaron a informar de uno gratis tras nuestra denuncia, pero solo para clientes, que no es válido porque no da señal cuando no eres usuario de esta empresa y llamas desde tu línea para realizar alguna consulta sobre tantas cosas que te quedan como dudas cuando entras en su web y no te informan de tus derechos y no te informan de las condiciones contractuales de sus servicios. Tampoco informan, por ejemplo, de ese derecho de desistimiento que hay en cualquier compra o contratación online. Esos 14 días en los que puedes desistir del contrato sin tener que abonar ninguna cantidad siempre que no hayas hecho uso de esos servicios de telecomunicaciones. Pero lo de ahora es mucho más grande y no pueden plantear que es un descuido, un error, que son nuevos en esto de las telecomunicaciones y que no sabían que tenían que incluir esta información, porque no es información, es un test de velocidad fake, lo nunca visto en el sector. Una prueba para ver cuál es tu velocidad de conexión a internet que te da un resultado hasta 20 veces más lento que el real. Es lo que me ha ocurrido a mí. Por ejemplo, yo tengo una conexión en la que cuando utilizo un medidor convencional, por así decirlo, me dice que navego casi a 1 giga de descarga, y en cambio, cuando utilizaba el de Española de Telefonía, me decía que no, que yo tenía 120, 140, 70, 50. Cada vez me decía una velocidad distinta, y no por determinadas alteraciones en mi conexión, sino sencillamente porque este fraude tan burdo consiste en que su supuesta prueba de velocidad no es más que una programación muy básica en JavaScript en la que cada vez que pulsas el botón te devuelve una cifra aleatoria entre 50 y 250. Sí, una cifra aleatoria con la que te decían cuál era tu velocidad de conexión a internet, que no tenía absolutamente nada que ver con tu auténtica velocidad de conexión a internet. Con ello te daban a entender que estabas navegando muy lento y que ellos podían mejorártela multiplicándotela por 6. Varios usuarios habían alertado en los últimos días de este fraude a través de sus redes sociales y también lo han hecho varios medios especializados. ¿Y qué es lo que ha hecho la empresa? Pues que inmediatamente después ha retirado ese medidor fake de velocidad y ha incorporado uno que en teoría funciona bien, aunque la verdad es que es un poco básico y no tiene la fiabilidad que cualquier otro de los que te encuentras en multitud de páginas web. Esto ya se ha hecho, el fraude se ha consumado. Durante casi un mes han estado intentando engañar a la gente, haciéndoles creer que navegaban más lento de lo real para que contrataran sus servicios. Por tanto, tiene que intervenirse y debe hacerlo la Fiscalía, porque aquí los hechos pueden encajar en los delitos de estafa o de publicidad engañosa que están en el Código Penal. Esperemos que así ocurra y que se abra un procedimiento penal contra Española de Telefonía y contra sus responsables, que por cierto todavía no tenemos muy claro quiénes son. Bertín Osborne anuncia en su perfil en Instagram que él montó la empresa con 4 socios. De los socios solo os da el nombre de pila. Nosotros hemos localizado a 3. Y uno de ellos, por cierto, también había montado una empresa de energía con Manuel Díaz, el Cordobés. Una empresa que poco tiempo después acabó en la ruina, acabó en concurso de acreedores con una importante deuda y entre ellos acabó debiendo dinero al propio Cordobés cuando la empresa fue liquidada por un juzgado de lo mercantil de Sevilla. Teniendo en cuenta lo que vienen haciendo, no pinta muy bien el futuro de Española de Telefonía. Otro asunto. Hemos denunciado a una empresa que se llama ClickRent ante el Ministerio de Consumo por aplicar condiciones de contratación distintas a la hora de alquilar un coche en función de si te presentas o no con una tarjeta de embarque para un vuelo. Esta empresa exige para sus oficinas situadas en los aeropuertos la presentación de un número de vuelo válido para poder formalizar la recogida del coche. También permite la contratación del servicio por parte de residentes o clientes que no disponen de un vuelo asociado, pero con una condición que no es ninguna tontería. Le piden un depósito de garantía, un depósito que oscila entre 2.000 y 4.000 euros dependiendo del tipo de vehículo contratado. Es decir, mientras que los clientes que se presentan con tarjetas de embarque para un vuelo pueden acceder al alquiler en condiciones, digamos, ordinarias, aquellos que no
pueden verse obligados a asumir depósitos de varios miles de euros sin que ninguna ley ampare esta práctica. Estamos, por tanto, ante una cláusula abusiva que supone la imposición de condiciones económicas claramente más gravosas para determinados consumidores, únicamente por no disponer de un vuelo asociado a la reserva de un coche de alquiler. Esto no tiene ninguna justificación legal, así que hemos pedido al Ministerio de Consumo que abra una investigación que derive en una multa a ClickRent, más allá de obligar a la empresa a retirar esa cláusula tan peculiar de sus condiciones. Y otro asunto. ¿Has visto el vídeo de ese señor que arrolla con su tractor al coche del cobrador de una empresa de morosos? Muy mal. Aunque, ojo, que el cobrador, antes de que ocurriera lo que ocurrió, se había dedicado a insultar al supuesto moroso. Las empresas de morosos cometen muchos excesos. De hecho, están para eso, para arrollar verbalmente a los consumidores y generalmente en público, intentando que sus vecinos, compañeros de trabajo, amigos y familiares se enteren de que deben dinero, de que supuestamente deben dinero, porque no siempre las deudas son reales. Las prácticas de estas empresas son ilegales, incluso delictivas, por supuesto, salvo honrosas excepciones. Si conoces alguna, me lo cuentas. No se puede acudir al domicilio de una persona, no se puede acudir al lugar de trabajo de una persona, no se puede acudir al lugar de estudio de una persona para contar en público que debe supuestamente dinero. Con eso se está coaccionando a la víctima, porque sí, se convierte en víctima aunque de verdad deba toda esa cantidad reclamada. Se convierte en víctima de un delito de coacciones que puede denunciar perfectamente ante la policía o directamente en los tribunales, un delito por el que incluso podría reclamar una indemnización. Se convierte también en víctima de una intromisión ilegítima en el derecho al honor, que igualmente se puede reclamar en los juzgados de primera instancia. Por la vía civil, aquí ya no hablamos de delito, pero sí hablamos de una práctica en la que se puede reclamar una indemnización económica, una indemnización que igual supera con creces la deuda o la supuesta deuda que estaban reclamando al quizás moroso, quizás no. Estamos hartos de ver desde hace muchas décadas a tipos con frac, a tipos disfrazados de toreros o a tipos disfrazados de Spiderman que se empeñan en montar un escándalo a la persona de la que dicen que debe dinero porque no quieren seguir los procedimientos legales existentes para reclamar una deuda, lo que tendría que hacer la persona que sufre, en teoría, esa deuda. Reclamación directa, reclamación en los tribunales, etcétera, etcétera. Pero nunca intentar ridiculizar, criminalizar, insultar, vejar, humillar a la persona que, insisto, dicen que debe dinero. Insisto tanto porque conozco multitud de casos en los que la deuda no era cierta. Yo mismo he sufrido a una empresa que me exigía que pagara una cantidad supuestamente adeudada a Vodafone, que no era real, y esa empresa acabó pagándome a mí una indemnización por negarse a sacarme de su fichero interno de morosidad. 600 euros de indemnización por una deuda que rondaba esos 600 euros. 600 euros de indemnización porque hicieron las cosas mal. Y a mí no me mandaron a ningún delincuente a mi casa porque entonces la indemnización hubiera sido muy superior. Y a continuación vuelve David Ávila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas, hoy te vengo a hablar del producto estrella del que todo el mundo hablaba hace no mucho tiempo, el aceite de oliva. En concreto del virgen extra, del de más calidad. En verano de 2023 algunas marcas llegaron a venderse en los lineales de los supermercados a más de 10 euros el litro, una bestialidad. ¿Te acuerdas, verdad? Era una época en la que hablábamos de aceite prácticamente a diario. Vivió una escalada inflacionista nunca antes vista debido fundamentalmente a la sequía y a la baja producción durante varias cosechas seguidas. Pero a partir de esa fecha, ¿qué ha ocurrido con el aceite de oliva? Pues ha pasado lo que suele ocurrir cuando se dispara el precio de un alimento, que sube como un cohete pero baja como una pluma. En cuestión de unos meses duplicó y en algunos casos incluso triplicó su precio. En cambio, la bajada se está produciendo despacito y muy poquito a poco. Te hago una panorámica de cómo está el mercado actualmente. Según un análisis de Facua sobre una treintena de precios de aceite a la venta en 6 grandes cadenas de distribución, el litro del virgen extra costaba de media 7,55 euros en enero de 2026. Actualmente, 6 meses después, cuesta 7,48 euros. Es decir, en medio año se ha producido una bajada media de apenas 7 céntimos en este producto. ¿Y qué ha pasado en origen en este mismo periodo? Pues lo que ha pasado es que la caída ha sido muchísimo mayor que los puntos de venta. En enero de 2026 al agricultor se le pagaba el litro de virgen extra a 4,12 euros aproximadamente. Ahora, 6 meses después, se le paga a 3,65 euros el litro. Por tanto, ahora cobra casi 50 céntimos menos por cada litro que produce. La diferencia, como puedes ver, es sustancial. Mientras que a los consumidores nos cuesta el litro unos 7 céntimos menos que en enero, a los agricultores se le paga casi medio euro menos que a principios de año.
Algunas organizaciones del sector agrícola ya han empezado a denunciar lo que llevamos tiempo criticando desde Facua, y a esa estrategia especulativa que existe por parte del sector de la distribución. Son ya varias las que se han pronunciado para pedir una aplicación real y efectiva de la ley de la cadena alimentaria para garantizar que se cubran los gastos de producción. Y es que hay ciertos bailes de precios en determinados alimentos que, más allá de la oferta y la demanda, parecen atender a otros intereses. Y el aceite de oliva es solo un ejemplo de ello. Llevamos años comprobando que cuando se producen subidas o bajadas de precios no se aplican de manera paralela ni en la misma proporción en origen y en las cadenas de distribución. Entendemos que en la propia cadena intervienen otros actores como pueden ser los envasadores o los transportistas. Pero no me parece razonable que, por ejemplo, en el virgen extra se pague al agricultor 3,65 euros cuando a los consumidores nos cuesta más de 7 euros. Estamos hablando de una diferencia de prácticamente el 100% entre lo que cobra el agricultor con respecto a lo que vende la cadena de distribución. Es una barbaridad, se mire como se mire. Y a continuación vuelve Keka Sánchez para ayudarte con un asunto que seguro que te va a resultar de utilidad a ti o a alguien cercano. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. A todos nos puede pasar un recibo que no esperabas, un pago que se adelanta o simplemente un despiste al mirar la cuenta. Y de repente aparece ese temido mensaje: no hay saldo suficiente. Arrancamos un nuevo episodio de Te Ayudamos, donde ponemos sobre la mesa situaciones del día a día y te contamos qué puedes hacer para empoderarte. En esas situaciones puede entrar en juego el descubierto en cuenta. ¿Qué significa eso? Pues que el banco adelanta el dinero necesario para que ese pago se haga y tu cuenta quede negativo. En la práctica es como si la entidad te concediera un pequeño crédito. El Banco de España diferencia entre dos situaciones. Por un lado está el descubierto expreso, es el que tienes pactado con tu banco en el contrato de la cuenta, es decir, tú has dado tu consentimiento y la entidad te permite disponer de una cantidad determinada, aunque en ese momento no tengas dinero suficiente. Si esto no está acordado, no debería existir esa posibilidad. Y luego está el descubierto tácito. Aquí la situación es distinta. El banco decide atender un pago aunque no haya saldo, normalmente para evitarte un problema como que te devuelvan un recibo importante. La verdad es que es una práctica bastante habitual. Ahora bien, que el banco te saque de un apuro en un momento puntual no significa que salga gratis. Es verdad que te puede ayudar a evitar un problema inmediato, pero ese adelanto sí tiene un coste. La entidad puede cobrarte intereses y comisiones siempre que estén recogidos en el contrato y respetando los límites establecidos. Por ejemplo, la comisión por descubierto tiene un límite legal. No puede superar 2,5 veces el interés legal del dinero. Generalmente se aplica sobre el descubierto mayor de todo el periodo de liquidación. Es incompatible con cualquier comisión de apertura o similar. No es aplicable en los descubiertos por valoración y no puede adeudarse más de una vez aunque se generen varios descubiertos dentro del mismo periodo de liquidación. Y algo importante, tu banco debe darte información clara. Debe decirte cuánto tiempo tienes para ponerte al día y qué gastos podrían aplicarse si no regularizas la situación y cómo se ha calculado también lo que te están cobrando. Porque la verdad es que un descubierto puede parecer una solución rápida, pero suele ser una opción bastante cara. Por eso es recomendable conocer las condiciones de los servicios contratados con tu banco a la hora de abrir la cuenta bancaria. Si prefieres evitarlo, puedes comunicar a tu entidad que no quieres que atienda pagos o recibos cuando no haya saldo suficiente. Puedes hacerlo al contratar la cuenta o incluso después. Al final, conocer cómo funciona tu cuenta y tus derechos te permite decidir con más tranquilidad y evitar sorpresas. Esperamos que estos consejos te hayan servido para conocer mejor tus derechos y saber cómo actuar cuando surgen problemas como consumidor. Y si tienes alguna duda o necesitas asesoramiento jurídico, recuerda que estamos aquí para ayudarte. Y si quieres formar parte de la asociación, puedes llamarnos al 688-954-954. También puedes seguirnos en redes sociales, compartir este contenido con quien creas que puede necesitarlos y enviarnos tus preguntas o sugerencias para próximos programas. Gracias por acompañarnos una semana más. Nos volvemos a escuchar muy pronto. Y ahora damos paso a Rubén Sánchez con una historia que puede parecer ajena, pero que también nos puede tocar muy de cerca. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un socio de Facua al que le sacaron dinero de su cuenta bancaria y su banco se negaba a devolvérselo, ya que algo parecido te puede pasar a ti
o alguien cercano. ING ha sido condenado a abonar a un usuario los 930 euros que le sustrajeron irregularmente mediante nada menos que 14 pagos en su cuenta, después de que pinchara en un enlace que recibió por SMS y simulaba proceder de la Dirección General de Tráfico. En abril de 2025, Pedro, un usuario de Córdoba de 77 años, recibió un mensaje, aparentemente de la DGT, donde le informaban en su móvil de una supuesta multa de tráfico que estaba pendiente de pago. Así que Pedro, asustado, rápidamente pulsó en el enlace e hizo todo lo que le pidieron para que la sanción no pudiera verse incrementada. Pero claro, era una sanción fake de un estafador. Tras introducir sus datos, empezaron a hacerle cargos en su cuenta de ING. En concreto, uno de 280 euros y 13 de 50, en total 930 euros que le birlaron en cuestión de minutos. A pesar de que el afectado comunicó inmediatamente la incidencia al banco y presentó la correspondiente denuncia policial, ING rechazó devolverle las cantidades sustraídas de manera ilícita con el argumento de que era su responsabilidad custodiar las tarjetas bancarias. ¿Pero qué tarjetas bancarias? Si él no le había dado sus tarjetas a nadie y si él había sido víctima de un fraude muy bien perpetrado con la suplantación de la DGT, en la que al recibir el mensaje en su móvil no le decían hola, somos de la DGT, es que el remitente del mensaje aparecía como DGT. Eso se puede hacer. Tanto cuando te mandan un mensaje como cuando te realizan una llamada, tú en la pantalla del móvil puedes ver que quien se dirige a ti es supuestamente un alguien que no tiene nada que ver con el alguien real, es decir, con el estafador de turno. Así que en vistas de que el banco no estaba muy por la labor de resolver el problema de Pedro, este hombre acudió a Facua Córdoba, organización de la que es socio desde el año 2010, para que le ayudásemos a recuperar su dinero. Nuestra asociación presentó una nueva reclamación a ING, aunque también fue desestimada por el banco. De alguna forma nos dijeron que querían jugar con nosotros, que querían jugársela con nosotros en los tribunales. Así que optamos por jugar. Expusimos a Pedro que lo que teníamos que hacer era sencillamente interponer una demanda judicial reclamando el dinero, y así lo hicimos. La sentencia nos acaba de llegar y dice lo obvio, lo previsible, lo que tenía que decirse porque así lo establece la normativa. Pedro actuó con diligencia, no fue negligente, y el banco no logró acreditar ni la existencia de una actuación fraudulenta por su parte, ni una conducta que justificara trasladarle las pérdidas económicas derivadas de la estafa. Pedro hizo las cosas bien. Se creyó un fraude perfectamente diseñado, lo denunció de inmediato ante la policía, lo comunicó de inmediato también al banco y tocaba devolverle el dinero. De hecho, cada una de las 14 compras que se hicieron con los datos bancarios de Pedro fueron efectuados sin que Pedro diera el consentimiento a ninguna de ellas, con lo cual se daban todos los requisitos para que ING fuera condenada, como ha ocurrido. El banco ha perdido el juego al que nos retó. La jueza María Ángeles García Aldaria, la titular del Juzgado de Primera Instancia 12 de Córdoba, lo ha condenado a pagar a Pedro los 930 euros que le sustrajeron después del fraude y también a pagar los intereses desde que reclamó extrajudicialmente a la entidad y también las costas del procedimiento judicial. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues se acabó. Terminamos nuestro programa número 124. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Ya, vamos a llamar al galleguito, que no se ha presentado en el evento de Valencia. Estará en un pasapalabra o esas movidas que se marcan. ¿Oye? Oye, sí, Rubén, madre mía, qué calor. Sí, yo, mira, incluso dentro de casa hasta me tengo ya gafas de sol porque... Espera, que dejo un momentito ahí el ventilador. Vale, oye, he estado mirando el podcast ese, muy interesante, lo de las empresas de morosos, que puede ser delito de coacciones, porque ahora va uno disfrazado de torero, ¿no? Y dice, oye, que me debe pelar. Entonces se les puede denunciar porque se pueden equivocar, claro. Estaba yo pensando, para recaudar algo para mí, ¿no? Yo, por ejemplo, decir que he sido víctima de uno de estos. Tengo un amigo que fue torero. Le digo que se ponga el traje y que me venga a decir que debo dinero, ¿vale? Entonces, yo le grabo, lo denunciamos y cobramos la indemnización. Ah, claro, pero tenemos que denunciar a mi amigo, claro. Y esa indemnización debería devolvérsela porque es una canallada como amigo que me ha hecho un favor. Qué bien te explicas, Qué bien te explicas.
Jo, es que es muy complicado sacar pelas, ¿eh? Bueno, pues nada. Oye, pero de todos modos, muy bien el podcast y muy bien el Facua y todo. Yo te dejo, que me voy a acercar aquí un poquito el aire, que me muero. Venga, chao. Joder, aquí no cobra nadie, pero esto es imposible, yo no voy a ganar dinero nunca. Ay, el aire. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Hasta aquí, En ocasiones veo fraudes, un programa de Facua Consumidores en Acción con la colaboración de EMA RTV para poner al descubierto ofertas engañosas, precios abusivos, productos peligrosos y ayudarte a defender tus derechos. Presentado por Rubén Sánchez. Más información en facua.org/veofraudes y ondalocaldeandalucía.es.